Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Magdalena Cárdenas Bañuelos. A continuación vamos a presentar este trabajo en equipo para la materia validación de procesos. El tema es interpretación y uso de herramientas estadísticas de la validación de procesos para la maestra Dalila Arigustaga. Vamos a iniciar con muestreo por atributos. Un muestreo de aceptación consiste en evaluar un colectivo homogéneo a través de una muestra aleatoria para decir la aceptación o el rechazo del colectivo. Por tanto, es necesario tener presente en todo momento que un muestreo lo que se está evaluando en toda la población no es la muestra, porque, bueno, no solo es la muestra, por lo que la cuestión en sí es la población. En las características inferidas a partir de los datos de la muestra observada, ¿es aceptable o no? Esta es una imagen del flujo del muestreo por aceptación, que sería pues de la población. Extraes una muestra aleatoria, de la muestra aleatoria haces una inspección. Después de la inspección sería la diferencia de la población. Haces la inspección y tomas la decisión si es aceptable o rechazable. Aplicaciones del muestreo de aceptación. El concepto de muestreo de aceptación va asociado a la inspección, por lo que se acerca a todos los problemas que se supone definan la calidad de la inspección. Sin embargo, esto no es achacable al muestreo en sí, ya que este mismo inconveniente tiene la inspección 100%. El muestreo por atributos el muestreo por atributos se puede aplicar a lotes aislados, en series homogéneas o al primer caso de la población sería finita. La curva de operación CO es un plan de muestreo que caracteriza por una curva de operación. En el eje de las abscisas OX se representa la fracción, la defectosa P del lote de inspección o el número de defectos del medio. En el caso de contabilizar los defectos es en el eje de la ordenada OY y se representa con las probabilidades de aceptación de los lotes, y esas características son evidentemente por la PO es igual a 1 y P1 es igual a 0. Sería la interpretación del significado de la curva de operación. En el caso de los planes de muestreo simples, la ecuación del aseo se calcula simplemente a partir de la función de la distribución aplicable. Por ejemplo, supongamos que se quiere calcular la CO de un plan de muestreo en el que se muestrea 50 unidades y se rechaza, si se rechazaría si hay más de un elemento no conforme en la muestra. Se supone en un muestreo del lote, en este caso resulta aplicable la distribución binomial. En una curva de aceptación se encuentran los siguientes puntos característicos. Uno es NCA, que significa nivel de la calidad aceptable, en inglés AQL, es el valor de P. C es el caso de defectos, que se tiene una probabilidad de aceptación de 0.95. La probabilidad de rechazo en un lote, estas características es A igual a 0.5, se denomina un riesgo de fabricante. Número 2, CL, calidad límite, en inglés QL, es el valor de P. C es el caso de defectos, que tiene la probabilidad de aceptación de 0.10. La probabilidad de aceptación de un lote con estas características de B es igual a 10.0 y se denomina un riesgo de consumidor. Y esto que tenemos aquí es una tabla
que comúnmente se usa, pues ya tiene definidas todos estos niveles de aceptación y rechazo, pues te basas en las cantidades de los lotes y pues ya lo que esté definido. Conceptos básicos de muestreo de aceptación. El concepto de muestreo de aceptación es el proceso de evaluación de una porción de los productos de un lote con el propósito de aceptar o rechazar el lote completo. El muestreo se puede verificar por el procedimiento pasa o no pasa, o por atributos, o sea, determinar si las unidades en las muestras cumplen con los requisitos de las especificaciones. También se puede efectuar el examen de la muestra por el sistema de mediciones por variables, es decir, midiendo las características de la calidad en cada una de las unidades de la muestra. ¿Cuándo usar el muestreo de aceptación? Cuando el costo de la inspección es alto en relación con el costo del daño que resulta al aprobar productos defectuosos. La inspección del 100% es monótona y causa errores de inspección. Cuando la inspección es destructiva. Ok, aquí unos breves conceptos de cuándo es la mejor opción para implementar planes de muestreo de aceptación. Y seguimos. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del plan de muestreo de aceptación? La ventaja principal del muestreo es la economía. A pesar de algunos costos adicionales para diseñar y administrar los planes de muestreo, el menor costo de inspección solo parte del lote como resultado de una reducción de los costos totales. Las desventajas son riesgo de muestreo, mayores costos administrativos y menos información sobre el producto de la proporcional al inspeccionar al 100%. Ni el muestreo ni el 100% de inspección pueden garantizar que se encontrarán todos los productos defectuosos en un lote. El muestreo involucra el riesgo de que la muestra sencillamente no refleje las condiciones en el lote. La inspección del 100% tiene el riesgo de la monotomía y otros factores que darán como resultado que el inspector pase algunos defectos. Estos dos riesgos se pueden cuantificar. Los riesgos de muestreo son de dos tipos. Se puede rechazar lotes buenos, riesgo del productor. Este corresponde al riesgo A. Se puede aceptar lotes malos, riesgo del consumidor. Este corresponde a riesgo B. Ok, aquí como podemos ver son las desventajas al usar el proceso de alimentación, el cual también mencionamos algunas ventajas. Principalmente el muestreo de aceptación nos ayuda, particularmente hablando de cuando se requiere en el departamento de calidad inspeccionar un lote que es bastante grande, como nos lo dice aquí lo que hemos estado leyendo. Si lo quieres inspeccionar un lote, por decirlo así, de 1000 o más piezas, realizarlo pieza por pieza se vuelve monotonía y entonces no sería una inspección realmente fiable. ¿Por qué? Porque la persona encargada de hacer esa inspección omitiría algunos productos, los cuales los pasarían los malos por buenos. De igual manera tiene sus desventajas al usar el plan de muestreo de aceptación, pero es menor el riesgo que se corre, ya que las muestras que se analizan o se canalizan son al azar, el cual nos puede dar grandes beneficios. Ok, continuamos. El uso de las tablas de muestreo, la MIL-STD 414, 105D y Doji Roaming. En la década de los 20, Doji y H.G. Roaming diseñaron un juego de tablas de inspección para la aceptación de productos por lote mediante muestreo de atributos. Hay dos juegos de tablas, la NCL, uno para el muestreo sencillo y otro para el muestreo doble. Cada juego tiene tablas para valores de NCL de 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 hasta llegar a 7.0 y 10.0%, con un total de 16 tablas. Para proporcionar explicación, se muestra la tabla 9.6 para una muestra sencilla empleando NCL del 1.0%. No se publican las tablas de los demás valores de NCL.
Es un ejemplo que terminaremos más adelante. La ventaja principal de las tablas de Dodge-Roman es la reducida inspección necesaria para un procedimiento de inspección determinado. Esta ventaja hace especialmente atractivas las tablas de inspección que hacen el mismo sitio donde se estudiaron los productos. Ok, como lo mencionamos, hay dos juegos de tablas de NCL, uno para el muestreo sencillo y otro para el muestreo doble. Para usar las tablas antes que ya mencionamos, hay que tomar una decisión acerca de si se va a utilizar el muestreo sencillo o el muestreo doble. Además, el NCL tiene que calcularse. Una vez que se sabe cuál es el tamaño del lote y el promedio del proceso, es fácil obtener el plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si un tamaño del lote N es de 1500 y el promedio del proceso es de 0.25%, el plan de muestreo sencillo necesario para NCL es igual a 1.0%, se encuentra en la tabla 9.6, la respuesta es N, que viene siendo los números de productos procesos y inspeccionados son 1500, N minúscula, que viene siendo el tamaño del muestreo que ocuparemos, 490, y nuestro C, que sería 2. Aquí, como podemos ver, nuestras tablas nos indican que aquí nos hicieron emisión del 0.25% y nuestras tablas del 21 al 30% nos dicen que el plan de muestreo de 490, la letra C que la mencionamos es 2, quedaría en 0.21. ¿Ok? Este es un pequeñito ejemplo solamente. En la tabla se localizó también el LSMS de cada plan, que para este ejemplo es del 0.21%. Es lo que ya les mencionaba, el LSMS viene siendo este y cayó en el 0.21%. Al analizar las tablas NCL se desprende que, conforme aumenta el tamaño del lote, el tamaño relativo de la muestra disminuye. Por ejemplo, en el caso de un proceso con promedio de 0.25%, un lote de tamaño de 1000 piezas tiene un tamaño de muestreo de 335, en tanto que un lote de tamaño de 4000, el tamaño de la muestra es de 645. El tamaño del lote aumentó en un factor de aproximadamente 2, es decir, los costos de inspección son más económicos cuando los lotes son grandes. Las tablas continúan hasta que el promedio del proceso es la mitad del NCL. No es necesario contar con más promedios de procesos cuando el promedio de procesos excede a la mitad de NCL. De ser así, una inspección del 100% resultaría más económica que la inspección por muestreo. Tenemos que conforme aumenta el promedio del proceso se produce el consecuente aumento en la cantidad inspeccionada, es decir, una mejora en el promedio del proceso como resultado menos inspecciones y un menor costo de inspección por muestreo. Plan de muestreo de aceptación por atributos. Nos dice que el plan de muestreo, el planteamiento que indica el tamaño muestra que hay que utilizar los criterios de aceptación o rechazo correspondientes para juzgar el lote. Aquí tenemos unos tipos, como ya lo hemos mencionado, hay simples, dobles, múltiples y múltiples secuencial, los cuales algunos pertenecen por atributos y otros por variables. Más adelante los estaremos explicando más a detalle. El plan de muestreo de aceptación por atributos se toma una muestra aleatoria de un lote y cada unidad se clasifica como aceptable o defectuosa. El número de defectos se compara entonces con el número permisible establecido en el plan y se toma una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una de las normas utilizadas para este procedimiento es la norma militar 105. Las tablas en cuestión indican el tamaño de la muestra requerida y el número de defectivos que se puede permitir en ese tamaño de muestra. Si la muestra no contiene un número mayor de defectivos que los que se pueden permitir, el lote puede ser rechazado o bien inspeccionado al 100%. Sin embargo,
Si se trata de mantener un determinado valor de NSA, no se requiere una inspección al 100% de los lotes que se hayan rechazado. También estas tablas indican cuándo debe usarse la inspección reducida, normal o severa. El criterio para la decisión se relaciona a la magnitud promedio estimado del proceso. Se debe instruir al personal de la fábrica que vaya a emplear estas tablas sobre la forma de seleccionar sus muestras. Uno de los conceptos que maneja esta norma es el nivel de calidad aceptable, el cual es la expresión que se da a la calidad estándar en la 1000 STD 105. Se define como un valor nominal expresado en términos de porcentaje defectuoso o defectos por 100 unidades, especificado para un grupo dado de defectos. También se le denomina como el máximo porcentaje defectuoso permisible en el lote, aunque la definición más acertada es el nivel de calidad con el cual el productor acepta un riesgo comparativamente pequeño de rehace del producto de calidad igual o mejor que el NSA. Determinación de cantidad de inspección. El factor más importante en el muestreo es el tamaño absoluto de la muestra. El nivel de inspección es el término usado para indicar la cantidad relativa de inspección a realizar. Diferentes niveles de inspección dan aproximadamente la misma protección al productor cuando suministra material de calidad aceptable, pero ofrece diferentes protecciones al consumidor. Como ya lo hemos estado mencionando, de acuerdo con esas tablitas podemos sacar las piezas a inspeccionar de acuerdo al tamaño del lote, como ya lo habíamos mencionado hace unos ejemplos. Podemos tener un lote muy grande de 1000 piezas, 1500, y con la tablita nos va a decir cuántas piezas es la manera correcta de inspeccionar, y también nos dice los riesgos y desventajas que tiene este procedimiento. Para un plan de muestreo simple, dice que se toma una muestra de n unidades y se determina el destino del lote en base a la información contenida en la muestra. Para establecer un plan de muestreo simple es necesario definir el NSA, la QL, que viene siendo el nivel de calidad aceptable, y es el máximo porcentaje de defectos que un productor acepta en su proceso. El PETL o RQL, porcentaje defectuoso tolerable por los lotes, es el máximo porcentaje de defectuosos que un consumidor aceptaría. Esto es para un plan de muestreo simple. También tenemos que para un plan de muestreo doble, aquí tenemos un diagrama de flujo, por decirlo así, que dice que inspeccionar una muestra a la entrega de tamaño N1 y contar el número de defectos de 1. Si las piezas saldrían positivas, aceptaríamos el lote. Si nos saldría una cantidad considerable, el cual nos indique que el lote sea rechazado, entonces dice que inspeccionar una muestra aleatoria del tamaño de N2 y contar el número de defectos de D2. Es como realizar un segundo muestreo, y el cual volveremos a hacer el procedimiento. Dependiendo de la cantidad de defectos que nos salgan, es donde daríamos por aceptado el lote o bien rechazaríamos el lote. Plan de muestreo múltiple. Es una extensión del concepto de muestreo doble, en el que pueden necesitarse más de 2 muestras para llegar a una decisión acerca del lote. Los tamaños muestrales suelen ser menores que en un muestreo simple o doble, pero es más complicado de llevar a cabo. Plan de muestreo múltiple secuencial. Se selecciona un artículo a la vez y el número de defectuosos es mayor que cierto límite LS, se rechaza. Si es menor que cierto límite inferior LI, se acepta, y se está entre ambos límites, se toma otra unidad. Plan de muestreo de aceptación por variables. Se toma una muestra y una medida de una característica de calidad específica de cada unidad. Estas medidas se resumen en estadístico simple, por ejemplo, el promedio de la muestra.
y el valor observado se compara con un valor permisible definido en el plan. Se toma después de una decisión de aceptar o rechazar el lote. La aplicación del muestreo de aceptación por variables. Las condiciones corrientes para la aplicación del muestreo por variable para aceptación son las siguientes. Número 1. La característica de inspección que se considera debe ser variable o capaz de ser puesta en una escala variable. Número 2. La inspección por atributos es demasiado costosa. Tiempo de inspección, naturaleza, destructiva del ensayo, etc. Número 3. La inspección por atributos no da suficiente información y se desea conocer también la cuantía de la variación. Número 4. La variable que se considera debe ser aproximadamente normal en su distribución. Bueno, aquí son unos simples datos que hay que tomar en cuenta para la aplicación del muestreo de aceptación por variables. Es un poquito más compleja, por decirlo así, en comparación de muestreo por atributos, o sencilla. Las características que se distinguen de un plan de muestreo por variables comparándolo con un plan por atributos son las siguientes. Se obtiene una protección equivalente con un tamaño de muestra más pequeño. Puede aplicarse solamente a la aceptación o rechazo de una característica de la inspección. Por lo general implica mayores costos administrativos, se requiere un personal más hábil, se necesitan más cálculos, se cometen más errores de cálculo y requiere equipo de inspección más caro. Por lo general ofrece una base más apropiada para mejorar la calidad y da mucha más información en situaciones de rechazo. Las ventajas son: requiere un tamaño de muestral más pequeño que un muestreo por atributos. Las mediciones de una característica de la calidad proporciona más información sobre el lote que el número de defectos. Y las desventajas serían: se asume una distribución normal para la característica de calidad y se debe usar un plan de muestreo para cada característica de la calidad. Bien, ahora continuaremos con un ejercicio el cual usaremos Minitab para dar a continuación con el tema que hemos estado mirando. Ok, ya estamos aquí en Minitab. Lo primero que vamos a hacer es irnos a estadística. Posteriormente nos vamos a herramientas de la calidad y en esta ocasión vamos a usar muestreo de aceptación por atributos. Aquí nos da una pequeña instrucción, nos dicen: muestreo de aplicación por atributos determina el número de unidades que debe inspeccionar y cuántos defectos o elementos defectuosos harán que usted rechace el lote. Utilice esta opción para crear un nuevo plan o para comparar varios planes. Ok, aquí nos da una breve explicación para qué nos va a servir este muestreo de aceptación por atributos. Le damos OK. Nos abre esta pantallita. Aquí nos dice en la primera opción: crear un plan de muestreo o comparar planes de muestreo definidos por el uso. Para nuestro ejercicio vamos a darle en crear un plan de muestreo y aquí dice tipo de medición, pasa o no pasa con los defectos, de respecto a los defectos, o por número de defectos. Nosotros lo vamos a dejar en pasa y no pasa para motivos de este ejercicio, que es lo que hemos estado mirando. Aquí nos dice que unidades para niveles de calidad, porcentaje de defectuosos. Aquí nos da tres opciones: proporción de defectuosos o defectuosos por millón. Aquí nosotros vamos a dejar en porcentaje de defectuosos. Aquí nos da otra cuadrito donde nos dice nivel de calidad aceptable AQL. Nosotros por esta opción le daremos un 3% y la nivel de calidad rechazada de ORQL le daremos 6. Y ya por default nos dan estos: el riesgo del productor alfa y el riesgo del consumidor en beta. Y por último aquí nos dice tamaño de lote. Para hacer solamente una explicación le pondremos 10.000 piezas. Vamos a suponer que vamos a inspeccionar un lote de 10.000 piezas. Posteriormente vamos aquí en opciones, alfa máximo permitido. Bueno, aquí no vamos a mover nada. Vamos a ir a gráficas. Vemos que ya están todas nuestras opciones preseleccionadas: curva de características de la operación, curva de calidad
de saliente promedio y curva de inspección total promedio, y mostrar gráfica en una sola página. Le decimos que sí, aceptar. Siendo así, procedemos con darle a aceptar, y como verán, aquí nos mandó una pantallita con esas 3 gráficas. Ok, aquí nos da una grafiquita con la curva de las características de operación, porcentaje de defectuosos en lote, y como verán, aquí dicen que para el muestreo que nosotros le pusimos de 10,000, nuestro tamaño de la muestra para inspeccionar va a ser de 410 piezas, y el número de aceptación dice que son 18, o sea que si nos salen más de 18 piezas defectuosas o mal estado, o como ustedes lo queramos interpretar, tenemos que rechazar el lote. Tenemos hasta un porcentaje de 18. Aquí nos da otra curva de la calidad saliente en promedio de A o Q. Aquí nos dice que es porcentaje de elementos defectuosos, y aquí descripción del total del promedio del lote que vamos a inspeccionar, que son de las 10,000 piezas. Si queremos ver los porcentajes de defectos en lote, si queremos ver todos los datos que nos indica esta grafiquita, simplemente nos colocamos aquí en una de las grafiquitas, y como verán, ahí nos dice todos los datos que tenemos. Ahí en esta nos dice porcentaje de defectuosos, inspección total de promedio, y ahí nos dice que el que nosotros elegimos, el 0.3, nos da de un promedio de 410, que es nuestro tamaño de muestra, y así sucesivamente. Si le hemos puesto un 0.9, podrían hacer más piezas, y ahí consecutivamente. Aquí podemos hacer lo mismo. Ahí nos da el porcentaje de defectuosos y la probabilidad de aceptación. Ahí nos dan todos nuestros datos, vamos a observarlo por ahí. Y aquí pues igualmente, igual nos da nuestro porcentaje. Bien, ahora iremos a esta partecita a explicarles un poquito acerca de esta. Aquí nos dice que nuestro tipo de medición que estamos haciendo, nuestra gráfica, pasa o no pasa, la calidad del porcentaje de elementos defectuosos y el tamaño del lote son de 10,000 piezas que nosotros pusimos. Aquí prácticamente se va capturando todos los datos que hemos puesto. Nivel de calidad aceptable de AUKL es de 3, y el riesgo del productor es 0.05. Nivel de calidad rechazable, RQL o LTPD, es de 6. Si se dan cuenta, estos 3 y 6 son los datos que nosotros ingresamos al inicio. Y nuestro riesgo del consumidor es del 0.1. Planes generados. Aquí nos vuelvo a decir lo que ya les comentaba. El tamaño de la muestra va a ser de 410, que es lo mismo que nos dice aquí este dato. Y el número de aceptación, hasta 18 piezas defectuosas podrían salir de este lote para decir que está aceptado. Más de 18 es para rechazarse, es motivo para rechazarse. Y aquí nos dice aceptar el lote si los elementos defectuosos es una muestra de 410, y si los defectuosos son igual o mayor a 18. De lo contrario, lo rechazamos. Si son 18 o menos, lo aceptamos. Si son 18 o más, lo rechazamos. Y pues aquí nos da simplemente una tablita con más datos que ya hemos estado mirando, los elementos defectuosos que nosotros le pusimos. Y aquí hay otro dato que dice nuestro límite de la calidad promedio de AUKL es de 2.0908 en una proporción de elementos defectuosos de 3.497. Y pues de mi parte sería todo acerca de nuestro pequeño ejercicio realizado en Minitab. Hola, ¿qué tal? Como vemos en el desarrollo de la exposición, un plan de muestreo de aceptación nos permite tomar una muestra de un grupo, una muestra representativa con la cual determinaremos si el producto, el lote, es aceptable o no. Esta es una práctica muy común utilizada en las industrias. Podemos hacer uso de tablas, como vimos en este ejemplo, o hacer uso de Minitab. Pero en mi experiencia hacemos uso de tablas, por ejemplo esta, la cual es para un valor de C igual a 0. Esto quiere decir que no se aceptan rechazos en el muestreo
Por ejemplo, aquí vemos la cantidad de los lotes, aquí vemos la cantidad el nivel de muestreo de acuerdo al producto. Eso ya se definiría por el grupo de calidad, por ejemplo. Donde aquí tenemos, si mi lote es de 500, tendríamos que, si yo quiero hacer un muestreo de 1.0, tendría que revisar 29 piezas y definir con base a esas 29 piezas, si pasan todos mis requerimientos, aceptar el lote. Esto se usa muy a menudo cuando son por atributos, ya que obviamente cuando son por pruebas, pues los mismos parámetros obtenidos de la prueba nos definen si el producto pasa o no pasa. Esto depende. La utilidad del muestreo de aceptación es hacer más fácil el proceso, el flujo del producto, ya que muchas veces por el volumen pues no es conveniente hacer muestreo a 100%. Esto también va de acuerdo o va relacionado a tu proceso, ¿no? qué tan veraz y qué tan confiable es, ¿no? También aquí tenemos otra tablas del ANSI ASC Z1, que es del American National Standard, donde sus tablas nos muestran, como vemos aquí, estas son para inspecciones normales y te dice dónde entra tu lote, y vemos cuál va a ser tu cantidad de muestra y cuál va a ser tu cantidad aceptada. Aquí vemos, por ejemplo, aceptar, rechazar. Esto ya, como comenté ahorita, es dependiendo el criterio aplicado por el grupo de calidad que define, o el grupo de ingeniería y diseño que define los criterios de aceptación para los productos. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias.